Bueno, entonces el título del proyecto que nosotros le dimos en función a los LEDs son Nachtlicht. Entonces, las características de este proyecto son las características en función a hardware, por ejemplo, como está en la imagen, son esos motores para generar movimiento en las ruedas. Este módulo L298N que va a controlar justamente eso. Y el módulo SP32 junto a su tablero de expansión y la fuente de poder, ¿no? Claro, las características ahí están para las conexiones que se han hecho y esto sería para el hardware, ¿no? Que también está especificado acá. Y para el software requerimos el Arduino en su última versión o penúltima versión en Linux. También hemos incluido otras librerías que van a estar en función si es ya sea de Bluetooth o Wi-Fi, que son las dos cosas que hemos hecho. Si es Bluetooth, entonces necesitaríamos de la librería. La librería se llama Bluetooth Serial, que de hecho en sí está ya incluido al momento de incluir el tablero SP32. Así que no hay necesidad de hacer algo adicional por parte de nosotros. Pero para el Wi-Fi sí necesitamos de dos librerías importantes que están acá, Async TCP, que nos va a permitir crear esta comunicación mediante el protocolo TCP, que es parte del protocolo TCP/IP. Y aquí tenemos el link hacia el GitHub de esta librería, si desean clonarlo o instalarlo mediante el IDE, mediante su menú de opciones, ¿no? Que es más fácil, del mismo modo para el ESTP Async Web Server, que también nos permite crear este servidor web que va a trabajar justamente con este protocolo TCP. Y un link para clonarlo mediante la interfaz de opciones del IDE. Entonces, esas serían las librerías que hemos incluido en el proyecto. El, em, el lenguaje de programación obviamente es C++, como, como pueden ver. Este lenguaje es facto para lo que es, para programa estas placas Arduino o SP32, que en nuestro caso. Entonces, eso sería. Ahora, en cuanto al diagrama, tenemos lo que son estos, que nos explica sobre funciona en sí el proyecto y cómo implementamos las funciones. Sería el app, sería Bluetooth, que en sí es la aplicación que se instala en los teléfonos móviles Android y mediante esa aplicación usted controlará al vehículo mediante el módulo Bluetooth. Se sincroniza y ya se envía comandos mediante esa interfaz. Y esa interfaz luego de enviar los comandos pues se van a decodificar y cada comando va a darle cierta orden al SP32, que a la vez va a comunicarse con el módulo L298N para que envíe señales a los motores y puedan moverse en cierto sentido. Lo mismo sucedería para el navegador Wi-Fi mediante el módulo Wi-Fi y el servidor que se va a crear para que va a actuar de ese modo, ¿no? Es decir, la forma en que se está implementando en esta ocasión es mediante el modo access point, aunque más, hay más módulos o hay más formas de comunicarse, pero esta es en la que nos hemos orientado.
y lo mismo sucede, ¿no? Decodificar los comandos y el SP32 les envía al L298N y finalmente genera movimiento en los motores. Entonces, eso sería en cuanto al diagrama de bloques general del proyecto. En sí no hay entradas, o tal vez hay señales más bien que se generan, y estas señales son justamente las salidas y son procesadas por el SP32, que se va a comunicar con el L298N y finalmente se va a generar órdenes en las ruedas del vehículo. Las librerías ya las hemos mencionado, entonces ahora nos vamos a lo que es el código de programa. En- sí, y como dijimos, este código está netamente en C++. Entonces, vámonos con la parte de Bluetooth y luego tocaríamos lo que es, tocaríamos lo que es el Wi-Fi. Aquí podemos ver la estructura del proyecto, el README que ya sabemos que nos explica todo sobre lo que necesitamos para poner en marcha el proyecto, de la aplicación que es la que necesitamos descargar si queremos comunicarnos vía Bluetooth con mediante el teléfono móvil Android. Estas dos son básicamente programas de carga para probar, testear las ruedas. Mediante uso de los jumpers con una velocidad máxima y constante. Es solo para depurar nada más. Lo mismo sucede aquí, sin embargo, sin los jumpers, solo simplemente mediante el módulo PWM que nos permite establecer velocidades variables. Y es justamente la que necesitamos para ajustar el speed de las ruedas, que es importante. Si queremos realizar movimientos ligeros y no bruscos, ¿no? Los requerimientos pues son los materiales que hemos usado, que también pueden verlos. Eh, y ahora sí, en cuanto a Bluetooth, tenemos lo que son la librería que ya mencionamos, el objeto que se crea. El objeto sería el que justamente nos va a permitir entablar esta conversación, digo, la comunicación con el módulo SP32. Las señales entrantes, que justamente son los comandos que se van a estar enviando hacia el vehículo, la velocidad, digamos, inicial del motor que está en 100. Aquí tenemos los pines establecidos acorde a la imagen que mostramos sobre la configuración o las soldaduras que estaban establecidas aquí, digamos, sí, de acuerdo a esta imagen. La frecuencia de 5000, esta frecuencia es la velocidad de comunicación que está en Hertz. Esta velocidad nos permite para la comunicación con el módulo PWM. Esa es la velocidad. La resolución es de 8, que básicamente nos quiere decir 8 bits para lo que es eh, el rango o los bits destinados para establecer la velocidad que se va a enviar a este módulo PWM. Si es 8 bits, entonces estamos hablando de 0 a 255, o sea, 256 valores. Mínimo 0, máximo 255, pero acá les damos un valor de 80 como punto inicial mínimo y máximo 220.
No le damos un mayor valor de 255, pues por temas de seguridad nada más. Pero esa sería la máxima. Esta es la velocidad con el puerto serial o para propósito de depuración en el entorno IDE, que obviamente debe coincidir, por supuesto. Este sería el Bluetooth, el nombre de Bluetooth para la comunicación, pues para comunicarnos con este módulo, primero necesitamos sincronizarnos mediante Bluetooth y este sería el nombre facto que va a aparecer. Los pines, pues aquí configuramos, luego el módulo PWM con los pines que justamente son los que se encargan de controlar esas ruedas, derecha, izquierda, la frecuencia y la resolución que dijimos que era de 8 bits. La frecuencia es 5000 Hz, por supuesto. Esto para que las ruedas no se deslicen así por así. En un estado inicial deben estar detenidas, por supuesto. Em, y eso es para propósitos de depuración que va a aparecer en el monitor serial, si usted quiere observarlo. Y el bucle, que prácticamente este es el principal o el núcleo del programa. Vemos que Serial Bluetooth espera por comandos entrantes. Y si hay un comando entrante disponible, entonces se lo lee, imprime para propósitos de depuración, que obviamente no van a aparecer en el vehículo. Y de acuerdo a ese comando que se envía, pues se va a establecer una velocidad. Como se vio ahí en la interfaz, había una opción para regular la velocidad. Y eso es justamente cuando se generan estos comandos. Y luego están los comandos de movimiento, que ya sean left, right, forward, backward, etcétera. Y en función de eso se llamará a cierto método que se va a encargar justamente de generar esos movimientos. La función forward sería hacia adelante, activando esos pines que le corresponden justamente a esa rueda. Y aquí vemos que se está generando para ambas ruedas, obviamente. Y las velocidades, ¿no? Para ambas ruedas deben ser las mismas. No pueden ser distintas, obviamente. Ahí utilizamos ese módulo PWM que es crucial. Para hacia atrás también sucede lo mismo. Activamos estas velocidades para ambos mediante ese módulo PWM. Y en sentido inverso, opuesto a lo que hemos visto acá, se activan los pines y generaría movimiento hacia atrás. Luego está para la derecha e izquierda que diga. Izquierda siempre estableciendo la velocidad, por supuesto. Y luego lo que es los pines. En este caso, si queremos ir a la izquierda, pues un motor irá hacia adelante, una llanta, una rueda irá hacia adelante, digo hacia atrás y la otra hacia adelante. Así de simple, es lo mismo para right. Y para stop detendríamos todo, ¿no? Como no hay velocidad, pues obviamente cero. Para este módulo PWM, derecha, izquierda y todos los pines se ponen como low, por supuesto. Y estas son versiones un poco distintas, similares, distintas en el sentido de que en lugar de darle velocidades, como hemos visto acá, idénticas a todos a las funciones que se van a encargar de generar movimiento, pues hacemos cambios y en lugar de hacer eso, cambiamos estos parámetros.
como dividirlo entre dos. Eso quiere decir que mientras una rueda va a estar girando a una velocidad, digamos, de 200, otra va a estar girando a 100, ¿no? Lo que quiere decir que una va a girar con más fuerza y la otra con más lentitud, lo que va a permitir giros más suaves, que obviamente para esta ocasión no es necesario, pero si lo desean, bien por ustedes. Em, y ya, y para el de Wi-Fi tendríamos este caso. ¿Dónde estás? Sí, ahí está. Las librerías que dijimos que estaban, que es el Wi-Fi, así, TCP. Esto también viene por defecto cuando se incluye este módulo SP32. Pues como podemos ver aquí, a ver, vemos que tiene la opción que es de justamente Board Manager y nosotros hemos trabajado con este que es el SP32 by Expressive Systems en 3.30. Pero también está lo que es este Library Manager, que también incluye estos módulos que dijimos. Ahí se pueden instalar directamente. Bueno, entonces, después de haber aclarado estas librerías obviamente son propias del lenguaje C++, así que no necesita preocuparse de eso. Nos permiten, son flujos de datos, nada más. Aquí tenemos lo que es una estructura para lo que son los motores. Asignaciones de pin para controlar el motor, ya sea izquierdo o derecho. De forma práctica, ¿no? Y aquí tenemos ya el arreglo en función de de esta estructura que establece los pines para el motor derecho e izquierdo, esta vez en función de números, que es para esta ocasión más práctico. Se definen las credenciales para el Wi-Fi en el modo Access Point y claro que hay varios más como el modo de estación, pero esta es la ocasión. En este caso es así y definimos los comandos para direcciones arriba, abajo, izquierda, derecha, detente y las que ya vimos que explicamos en la última parte y para el motor también, ya sea motor derecho, izquierdo, definimos índices para ellos. Para las direcciones también, para si queremos ir hacia adelante o hacia atrás. Aquí de forma más detallada la frecuencia del módulo PWM en Hertz de 5000. Por temas de compatibilidad en esta ocasión sí elegimos la versión SCP-32 2.011. La resolución de 8 bits que nos va a permitir un rango de 0 a 255 para establecer una velocidad, ¿no? Y los canales, ¿no? Porque obviamente necesitamos dos canales, porque son dos ruedas para establecer ambas velocidades. Y nada, aquí creamos el servidor web asíncrono porque vamos a permitir comunicaciones asíncronas. Vamos a poder controlar el vehículo de forma
más ligera en el puerto 80 y esta sería para lo que son los WebSockets. En ese directorio y nada más. Entonces, después, una vez que el usuario se conecta a ese servidor, se tiene que cargar una página web. Y esta sería la página web que los clientes podrían observar cuando se conectan y acceden al módulo mediante la dirección IP, ¿no? O URL, ¿no? En el navegador web. En el navegador web, ya sea mediante su laptop, tablet, celular, lo que sea. Basta que se conecte al celular, digo al Wi-Fi, entonces ya puede acceder a esta dirección y le va a cargar esa página. Este sería el código de esa página. Vemos que este código está embebido en en el mismo código fuente de el Arduino, ¿no? O el SP32. Vemos que en el mismo está incrustado el CSS para ese diseño y lo que es también la misma, el cuerpo de la página HTML y los scripts que son importantes porque nos van a permitir la comunicación en función a eventos que el usuario va a realizar, como presionar un botón, sostener un botón o levantar el dedo o el contacto del botón, ya sea mediante el celular, porque ahí sí hay contacto, o en un buscador web de la computadora, que ahí sí no hay contacto, más bien hay interacción mediante el mouse, entonces son distintos, ¿no? Mediante ya sea contacto físico o mediante o- otro dispositivo de entrada que es el mouse. Y de acuerdo a eso se van a realizar estos eventos, se van a generar eventos que luego se van a procesar y enviar señales que van a ser procesadas para generar movimiento. Aquí tenemos lo que es rotar el motor. Le tenemos que enviar pues obviamente el número del motor porque no sabemos qué motor es, ya sea izquierda, derecha, y la dirección obviamente que ya dijimos que podía ser left, right, forward, back, etcétera. Y de acuerdo a eso tenemos un if para cada caso. Dirección hacia adelante, hacia atrás, si es el motor derecho o es el motor izquierdo, y si es el motor derecho, pues se va a generar, activar los pines, ¿no? Similar a lo que hemos visto aquí en el Bluetooth. Lo mismo sucede para el otro, si es el motor izquierdo. Ahora, si el movimiento es hacia atrás, también hay que evaluar si es motor derecho o motor izquierdo, activando los pines necesarios en low o en high. Y finalmente tenemos, si queremos detener todo esto, pues obviamente si no se ha enviado una señal, simplemente tiene que estar el vehículo detenido. Y eso es simplemente para ambos los pines que se van a encargar de esos motores, pues tienen que estar en low. Derecha, izquierda, como vimos en el diagrama, por supuesto. Um, y esta sería la función principal, ¿no? Porque la función esta anterior es la función auxiliar. La función auxiliar que podría estar declarada como private. Y esta sería la función principal que va a utilizar esta función auxiliar. Con un switch y de acuerdo al comando que se va a estar enviando, se va a estar llamando a la función con los parámetros alterados o en función de el comando que se le envía.
cambian, todas cambian. Stop y así. Y un break, por supuesto, como esta estructura utiliza. Pero obviamente aquí tenemos, obviamente, no se va a rotar un motor, ¿no? Se tiene que rotar ambos motores. Lo mismo para hacia abajo, izquierda, derecha y las variantes que alteran las velocidades no fijas para ambos motores. Aquí tenemos lo que es la función para servir la página HTML principal, que justamente nos va a cargar esa página que ya mencionamos, que estaba anteriormente con el color amarillo de fondo, que es la página que se carga cuando usted visita, ¿no? Ese comando, ese valor 200 significa que la página se cargó con éxito. Y el manejador de eventos WebSocket, que justamente es a la forma de comunicación de dos formas, ¿no? Un canal de comunicación establecido entre el cliente y el servidor sobre una conexión TCP que ya la habíamos visto, ¿no? Incluimos esas librerías anteriormente. Entonces, vemos lo que es el servidor, el cliente, punteros, el tipo de evento y el tamaño. Um, Estos mensajes nos van a incluir lo que, si el cliente se conectó, pues se va a aparecer justamente en el monitor serial, como con propósitos de depuración. Lo mismo si no está conectado y si ese es el caso, entonces el vehículo no se movería. Y luego vemos que una validación de las velocidades, puesto que los comandos previamente vistos están establecidos en índices del 0 hasta el 8, valores negativos también. Es una validación y si cumple con esa validación, pues hay que castearlos a valores enteros y de acuerdo a esos valores realizamos acciones. Si la clave es mover carro, entonces movemos el carro con el valor ingresado. Si la clave es velocidad, porque justamente en interfaz tenemos esas dos opciones, ¿no? La de mover en cierta dirección y la velocidad establecida, que también podemos ver aquí que está para ambos motores de forma fija, para el motor izquierdo y derecho. Y similar a lo que vimos acá, por ejemplo, ¿no? Eh, claro que aquí en sí utiliza lo que es un bucle while, que lo hace más simple. Pero en este caso, mediante números y una validación por si acaso. Nada más, entonces se realiza el casteo como dijimos y justamente esta parte es lo que se encarga de generar acciones de acuerdo a los eventos que el usuario haga mediante este WebSocket, ¿no? Que se refiere a la comunicación establecida entre el cliente y el servidor. El cliente sería nuestro teléfono o laptop y el servidor el módulo SP32. En una sola conexión única TCP, a diferencia de la tradicional HTTP, que opera en un modelo responsivo donde el cliente inicia comunicación y el servidor responde. Bueno, después de haber visto esto, nos vamos a la función setup, similar a la que ya vimos antes
primero estableciendo esta tasa de transferencia que es la comunicación serial que vamos a establecer en el IDE mediante el monitor serial, más que nada para propósitos de depuración. Eh, Luego vemos los pines que hay que establecerlos como salidas para el auto. Establecemos el módulo PWM para controlar la velocidad, ¿no? En este caso trabajamos con el SP2011, muy similar a como vimos antes, para el motor derecho primero y luego para el motor izquierdo. Motor derecho, pin 5. Motor izquierdo, digo derecho, 23. Al revés. Y inicializamos el Wi-Fi en módulo Access Point con las credenciales, ¿no? El nombre y la contraseña. Esto más que nada para propósitos de depuración. Y encendemos eh, establecemos este WebSocket y los manejadores del HTTP y WebSocket que van a estar esperando van a estar a la espera de eventos ocasionados por el usuario, ya sea cliqueando o presionando botones en la interfaz de su dispositivo. La página de inicio, y en caso de que no se haya encontrado nada, pues simplemente nos envía un mensaje en la consola con un texto de no encontrado. Como por ejemplo es el manejador 404. E inicializamos el servidor. Y nada más, como todo esto está en función de eventos, a diferencia del Bluetooth, que no eran eventos, eran más bien mensajes. Entonces, en ese caso, el bucle no necesita datos. No como en este caso, que el bucle estaba a la espera justamente de estos comandos que se iban a estar enviando. Pero para el Wi-Fi no necesitamos eso. Más bien eventos son los que se van a estar esperando, que justamente va a encargarse de esta función. La de el manejador de eventos o On-Car Input WebSocket Event. Bueno, eso sería todo. Um, hay que hay que recalcar que aquí la entrada en sí para el Bluetooth son los mensajes que se van a estar enviando mediante esta librería. Comandos que van a estar interactuando con el cliente mediante esta librería, mejor dicho. Pero sin embargo, para el Wi-Fi, en lugar de eso, se esperan lo que son eventos que se desencadenan ya con el usuario y el servidor. Bueno, eso sería todo. Cualquier duda pueden revisar el repositorio. Gracias.